pescadores yo seré, yo seré, yo seré. Pescadores yo seré al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Pescadores yo seré al seguirme a mí. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí y descansaréis, y descansaréis, y descansaréis. Cristo llama, venid a mí y descansaréis. Hola niños, le doy muchas gracias a Dios por permitirnos reunirnos nuevamente a través de este medio. Los saludo con mucho cariño y también a sus papás. Ya estamos deseosos de que podamos reunirnos en el templo para vernos como antes. Les doy la bienvenida a una clase bíblica más, en donde seguiremos con el tema Jesús llama a sus discípulos. Recordemos que en la clase anterior estuvimos estudiando cómo Jesucristo llama a 4 pescadores. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí se acuerdan. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Se acuerdan de sus nombres? Claro, eran 2 hermanos que se llamaban Simón Pedro y Andrés, su hermano, y otros 2 hermanos que se llamaban Jacobo y Juan, y que eran hijos de Zebedeo. Y los llamó cuando tuvieron una pesca milagrosa, en donde el Señor Jesucristo hizo este milagro. Cuando pescaron tantos peces que casi la barca se hundía y las redes también se les rompían. Jesús transformó a Pedro de ser un hombre pecador a ser un hombre pescador de hombres. Cuando ellos llegaron a la orilla, dejaron todo ahí en la orilla, las barcas, los peces, las redes, y quisieron seguir a Jesús. Así fue como estos 4 pescadores se convirtieron en discípulos de Jesús porque lo siguieron. Vamos ahora a orar para pedir la dirección de nuestro Señor para seguir estudiando su palabra. Cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú siempre tienes enseñanza para nosotros. Te pedimos que tú nos des el entendimiento para aprenderla y para obedecerla. Te damos gracias también porque tú perdonas nuestros pecados y porque nos aceptas como tus hijos. Señor, quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues ahora veremos otro maravilloso pasaje en donde Jesús llama a un discípulo más. Y vamos a ver este pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo de 9 al 13 está esta historia. Pero también lo podemos encontrar en el libro de Marcos, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Y también lo tenemos en Lucas 5, del 27 al 32. Hoy vamos a conocer a Mateo y cómo es que el Señor Jesucristo lo eligió para ser su discípulo. También vamos a ver que en algunos pasajes se le menciona como Mateo y en otros se le menciona como Leví. Debemos recordar que el Señor Jesucristo tuvo o escogió a 12 discípulos y te reto para que te aprendas sus nombres con este canto que vamos a escuchar enseguida.
discípulo es un seguidor de Jesús. Entonces, Jesús tuvo 12 seguidores que aprendían todo lo que Él les enseñaba. Lo acompañaban a todos lados. Fueron testigos de los milagros y testigos de cuando resucitó a las personas. Y así ellos aprendieron todo lo que el Señor les enseñó. Vivieron con Él durante los 3 años de su ministerio. Y cuando el Señor Jesucristo iba a ascender al cielo, que ya iba a regresar con su Padre, ante la mirada de todos ellos, subió al cielo. Y las últimas palabras que Él les dijo están aquí en el libro de Mateo, en el capítulo número 28, en los versículos del 19 al 20. Vamos a ver qué fue lo que les dijo Jesús antes de partir al cielo. Y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, Él les dio una tarea, pero no los iba a dejar solos, porque Él les prometió que Él siempre iba a estar con ellos todos los días. Entonces, los discípulos obedecieron al Señor Jesucristo y empezaron a predicar por muchas ciudades, y gracias a eso es que el Evangelio llegó hasta nosotros. Vamos a ver ahora en la Biblia los nombres de todos estos discípulos. Están en el capítulo número 10, en los versículos del 1 al 4. Pongan mucha atención. Dice así: entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. ¿Se acuerdan que cuando Simón tuvo su primer encuentro con el Señor Jesucristo, Jesús le dijo: tú eres Simón, pero te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Entonces, el primer discípulo que menciona aquí es Simón, llamado Pedro. Y después menciona a Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos fueron los primeros 4 pescadores que él llamó. Y la lista sigue. Dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Se fijan? Aquí hay otro Jacobo. El anterior es hijo de Zebedeo y este Jacobo es hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, a este discípulo lo conocemos mejor por Tadeo, aunque su nombre era Lebeo. Y luego sigue mencionando Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús preparó y eligió a estos hombres para ser mensajeros especiales para extender su reino aquí en la tierra. A ellos también se les conoce como apóstoles, son los 12 apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviado. Entonces ellos fueron discípulos y fueron enviados por el Señor Jesucristo para llevar su mensaje por todo el mundo. Iniciemos con nuestra lección. Esta se encuentra escrita en 3 de los evangelios, o sea, está escrita en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Ahorita vamos a leer el que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y de los versículos 9 al 13. Y tiene como título este pasaje: Llamamiento de Mateo, que también se le conoce con el nombre de Leví. Y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Nuestra historia habla acerca de un hombre llamado Mateo. Sabemos que este hombre era muy rico,
pero que la gente de su pueblo no lo quería. ¿Saben ustedes por qué no lo querían? Pues vamos a aprenderlo en esta lección. En el tiempo de Jesucristo y de Mateo, el pueblo judío, que era el pueblo de Jesucristo y de Mateo, era gobernado por los romanos. Los romanos eran un pueblo más fuerte que ellos y los obligaban a pagar impuestos, es decir, les cobraban un dinero. ¿Y saben ustedes quién era el encargado de cobrar este dinero? Pues era Mateo. Mateo no era romano, él era judío, pero él tenía ese trabajo. Por eso es que la gente no los quería. ¿Saben por qué? Porque ellos cobraban los impuestos, pero cobraban de más. Porque una parte la entregaban a los romanos y ellos se quedaban con gran parte del dinero que cobraban. Entonces, eso era robar. La gente sabía que los cobradores de impuestos o recaudadores, como también se les menciona, eran ladrones, eran ambiciosos, eran codiciosos. Y todos nosotros sabemos que ser así no le agrada a Dios, porque es pecado. Ser ladrón y ser ambicioso, eso es ser pecado. Y por eso es que Mateo pronto se quedó sin amigos, porque los amigos sabían lo que él hacía. Y hasta su familia dejó de hablarle, porque lo consideraban un pecador. Entonces, por ser así, Mateo se alejó de Dios. Cuando el Señor Jesucristo pasó por donde estaba Mateo, lo vio que estaba ahí contando el dinero de los impuestos. Y entonces se acercó a Mateo y le dijo, sígueme. Y entonces Mateo inmediatamente dejó el banco ahí que dice el banco de los tributos, o sea, de los impuestos, y le siguió. Mateo sabía que había hecho cosas malas, sabía que era pecador porque estaba robándole al pueblo y pensaba, ¿podrá Jesús perdonarme? Por eso cuando el Señor Jesucristo se acercó a él y le dijo, sígueme, inmediatamente le siguió. Mateo había escuchado hablar de Jesús. Ahí donde él se sentaba a contar su dinero, escuchaba lo que la gente platicaba acerca de Jesús. Él escuchaba que Jesús hacía muchos milagros, que sanaba a los enfermos, que le daba vista a los ciegos, que hacía caminar a los paralíticos o a los cojos. Pero algo que le llamó mucho la atención fue que la gente estaba feliz porque Jesús les decía que les perdonaba sus pecados. Después de que Mateo siguió al Señor Jesús, organizó una gran fiesta, porque él quería que todos conocieran que él había conocido a Jesús y que quería que ellos también conocieran a Jesucristo. Entonces invitó a muchos recaudadores de impuestos, o sea, había más recaudadores de impuestos, y invitó también pues los discípulos, algunos discípulos que ya eran de Jesús, pero también a esta fiesta mucha gente fue, pero también entre los que fueron había un grupo de personas que también eran judíos que les llamaban los fariseos. Estos fariseos eran un grupo de personas que también seguían a Jesús, pero no lo hacían para aprender de él. Lo hacían porque lo odiaban, porque querían encontrar que él y si tuviera una falta en cumplir la ley. Ellos siempre estaban acechándolo porque lo querían matar. Ellos, estos fariseos, se creían muy perfectos y conocedores de la ley, y ellos decían que solamente ellos cumplían con la ley. Sabemos que eso no es cierto, porque nadie puede cumplir con la ley como Dios lo pide. Solamente Jesucristo es el único que puede cumplir con la ley. Pero ellos creían que ellos eran perfectos, que ellos eran los doctores de la ley, los grandes maestros de la ley, pero estaban completamente equivocados.
Y por eso es que ellos seguían continuamente al Señor Jesucristo. Y cuando ellos se dieron cuenta que estaban ahí muchos publicanos y pecadores, como se les llamaba a todos los recaudadores de impuestos, se escandalizaron y criticaron al Señor Jesús y le dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Por qué Jesucristo come y se sienta a la mesa con publicanos y pecadores? Al oír esto, el Señor Jesucristo les dijo: los sanos no tienen necesidad de doctor, solamente los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo tenemos aquí en el libro de Mateo, en el capítulo que les dije, 9, y en el versículo 13 dice así: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, ¿por qué comes con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús levantó la mirada y sonrió. La gente sana no necesita médico. Solo los enfermos necesitan médicos. Yo no he venido a decir a los justos que se arrepientan. He venido para ayudar a que los pecadores se arrepientan. Ahora vamos a memorizar nuestro texto bíblico. Díganme, en estas imágenes que ustedes ven aquí, ¿quiénes creen ustedes que necesitan de un doctor? Pues claro, los niños que necesitan el doctor son los que están heridos, los que están en muletas, los que están en calentura. ¿Y qué pasa si todos estos niños van al doctor? ¿A quién creen ustedes que atendería primeramente el doctor? Pues claro, a los enfermos, ¿verdad? Pues eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo aquí a todos los que estaban en esa reunión. Lo dijo así, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a repetirlo otra vez. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora veamos la segunda parte de nuestro texto. Y ahora díganme, de estas imágenes que tenemos aquí, ¿qué niños son los niños que necesitan corrección, que necesitan ser disciplinados? Pues claro, los niños que necesitan ser disciplinados son los que se están portando mal. Los que están enojados, los que se están peleando, tal vez diciendo malas palabras, los que se portan muy mal. Pero ¿qué pasa si viene la mamá de estos niños y en vez de castigar a los niños que se están peleando, castiga a los niños que se están portando bien, que están estudiando, que comen correctamente, que obedecen? ¿Eso sería justo? Claro que no, ¿verdad? Porque los niños que se están portando bien no necesitan de qué arrepentirse, ni por qué pedir perdón. En cambio, los niños que se están portando mal, que son groseros, que son rebeldes, ellos sí necesitan arrepentirse. Pues eso es lo que nos dice la segunda parte de nuestro texto. Aquí en el versículo 13, Jesucristo dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a repetirlo nuevamente. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora lo vamos a decir todo junto. Dice así: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, versículos 12 y 13. Ahora lo vamos a hacer de una manera divertida. Vamos a hacerlo como están estas caritas que aparecen aquí. Este niño está muy enojado. Vamos a decir el versículo enojado. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13. Ahora lo vamos a decir muy alegres. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13. Ahora lo diremos saltando en un pie. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13. Espero que te lo hayas aprendido. Niños, ¿qué les pareció esta lección? ¿Se fijaron que Mateo, a pesar de ser como él era, un pecador, porque era ambicioso, era codicioso, robaba a la gente y por eso se hizo rico? A pesar de eso, el Señor Jesucristo lo buscó, lo llamó, le enseñó y transformó su vida de tal manera que Mateo llegó a ser un fiel discípulo del Señor Jesucristo, un buen seguidor. Aprendió con él todo lo referente al reino de Dios, que escribió un evangelio, el libro de Mateo que está aquí. Él lo escribió, en donde les habla al pueblo judío, les habla acerca de la vida del Señor Jesucristo y del reino de los cielos. Cuando Mateo recibió y siguió al Señor Jesucristo, inmediatamente invitó a otras personas, a otros pecadores que eran como él, que eran recaudadores de impuestos, porque él quería que ellos también conocieran al Señor Jesucristo y vieran lo que él había hecho en su vida. Eso quiere decir que inmediatamente él compartió lo que Jesucristo había transformado su vida. Nosotros tal vez también tenemos muchos errores, muchas faltas, mucho pecado, cuando por ejemplo decimos mentiras, cuando engañamos a la gente, cuando nos quedamos con algo que no nos pertenece, cuando decimos palabras que no son correctas, también cuando no leemos la Biblia y cuando no oramos, estamos cayendo en pecado. Y también cuando no compartimos el Evangelio, pues todo eso al Señor no le agrada. Y si tenemos todo esto, tenemos que buscar el perdón de Dios, y si lo buscamos, estamos seguros que Él no nos va a rechazar. Entonces, por eso vamos ahorita a pedirle perdón al Señor para que Él transforme nuestras vidas. Cierren sus ojitos. Padre bendito, te agradezco por esta enseñanza y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú transformes nuestras vidas. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, hemos sido desobedientes, hemos tal vez dejado de estudiar tu palabra y otras cosas que tal vez hemos hecho que a ti no te agraden. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdones y que tú transformes nuestras vidas así como lo hiciste con Mateo. Y que como Él, nosotros te sigamos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, pues hemos dado por terminada esta lección. Que Dios les bendiga. Seguiremos estudiando de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo dentro de 15 días en otra lección más. Y les quiero recordar, ya tenemos 2 retos. El reto de esta lección es aprenderse los nombres de los 12 discípulos con la canción. Si algún niño quiere grabarse diciendo los nombres de los discípulos, me puede enviar su video, ya sea por Crece Papás o a mi número personal. Y también recordando que la semana anterior quedamos en que iban a hacer un cuadrito en donde iban a guardar las tarjetitas con los nombres de los niños que ustedes hayan compartido, un versículo o una historia, y que eso nos muestre que ustedes son niños pescadores. Son 2 retos que tenemos y espero que sus papás los apoyen y que ustedes tengan ese deseo de participar en estas enseñanzas.
Que Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo y nos veremos dentro de 15 días si Dios así lo permite. Bye.